Facultad de Humanidades ay, se me ha ido, de la Universidad de Chile, ¿vale? Sí. Filosofía y Humanidades. Gracias, Sandra. Mira, es que tenemos aquí una compañera hablando de diversidad, ¿no? Por cierto, Sandra viene desde Chile, ¿vale? Venga. Entonces, de verdad, gracias, Sandra, por venir. Gracias, Jess, por conectarte. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿vale? Voy a hacerte una preguntita sencilla, que es, ¿cómo desde la facultad trabajáis esa interculturalidad? No sé, cuéntanos un poquito. Y sobre todo un poco cómo la IA está impactando en todo esto. Bien, ok. Muy buenas tardes por allí a todos y todas quienes están allí en Sevilla. Buenos días quienes estamos en el otro lado del hemisferio. Muchas gracias, gracias Javi por la presentación y bueno, por la pregunta que me hace, pues. Lo primero que quiero compartirles es que yo trabajo en el programa de Gestión de la Calidad y Seguimiento de los Aprendizajes de la Universidad de Chile, alojado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, como bien decía Javier, y está soportado por la plataforma uLearnet, ¿sí? Que ya tiene más de 19 años de existencia y cuyo foco, sí, es el desarrollo de la triada tecnología, educación e innovación, lo que denominamos TIC-EDU-IN. Dicho lo anterior, entonces puedo comentarles que en nuestra área de formación continua, la interculturalidad se fomenta, en primer lugar, mediante el diseño de experiencias formativas que reconozcan y valoren la diversidad cultural de los y las participantes, promoviendo el diálogo entre saberes académicos, tecnológicos y experienciales. Esto implica no solo integrar referentes globales de innovación educativa, sino que también situar los aprendizajes en contextos locales y regionales, favoreciendo la construcción de conocimiento pertinente y significativo. En este sentido, obviamente, la utilización de TIC facilita el encuentro entre comunidades distantes, generando espacios virtuales de interacción que potencian la colaboración interdisciplinaria e intercultural. Y la innovación pedagógica posibilita que cada voz tenga un lugar legítimo en el proceso formativo. Esto realmente nos tiene muy contentos en nuestro quehacer. Y bueno, los programas incorporan metodologías activas fundamentalmente, basado en el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y eso también hace que se construyan colaboraciones y co-creaciones de recursos digitales que también resultan muy provechosos para nuestros equipos, el equipo APE, como decimos, de los apasionados por la educación. Eso, por ahora. Genial. Naturalmente que la inteligencia artificial está completamente integrada en nuestro quehacer, tanto en los temas de gestión tecnológico y obviamente en el tema pedagógico. Muchísimas gracias, Jess. Vale, en paralelo me veis que estoy haciendo muchas cosas porque en verdad estoy haciendo muchas cosas. Pero ahora le voy a preguntar a Alfonso Algora. Él es un consultor que durante muchos años ha trabajado en diferentes países de Sudamérica, ¿vale? Y tiene una visión muy transnacional, ¿vale? Creo que es interesante. Alfonso, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucháis bien? Y me veis, Ahora, ¿no? oye, ¿me Sí, escuchamos bien, más o menos? Por aquí de arte. te Muy bien, escucho. Alfonso. La preguntita es directa, ¿vale? Eh, porque es importante, ya has comentado el tema del trabajo en proyectos y demás. ¿Por qué es tan importante el tema de los proyectos en educación y sobre todo qué papel juega la multiculturalidad y la IA en todo esto? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes para España y buenos días para los que estamos en América. Yo, aunque el fondo engañe, estoy en la Amazonía ecuatoriana en un proyecto con la comunidad quichua aquí en la zona de Sucumbíos de Ecuador. Y bueno, pues yo, como has dicho, llevo 20 años, he trabajado en 6 países y bueno, de forma directa y luego indirectamente pues con casi todos los países de Latinoamérica. Y uno pues se da cuenta que la educación no es neutra, ¿no? Sino que está atravesada pues, por diferentes formas de entender el mundo, por lenguajes, valores, formas de convivir, etcétera. Y ahí, bueno, pues es donde radica la importancia de lo que es entender la interculturalidad más que multiculturalidad en todo el mundo, ¿no? En primer lugar, porque actualmente las aulas no son homogéneas. Esto no es como en los años 80, los años 90, donde la gente casi no migraba, ¿no? Ahora mismo, según la UNESCO, hay más de 280 millones de personas que viven fuera de su país de origen y en Latinoamérica casi 1 de cada 10 estudiantes
pues pertenecen a un contexto migrante, indígena o multicultural, ¿no? Por lo cual, si ignoramos esa realidad, pues estamos ignorando un diseño de políticas educativas en una sociedad o una escuela que ya no existe, ¿no? Yo, como digo, pues a partir de ser español y llevar mucho tiempo conviviendo con diferentes culturas, pues uno se ha dado cuenta que la idea de la multiculturalidad no es tolerar la diferencia, ¿no? El adjetivo multicultural engaña mucho, porque uno puede convivir con muchas culturas y tolerarlas, pero no integrarse, ¿no? Entonces la idea está en reconocer cuáles son los saberes y cuáles son las perspectivas que cada cultura aporta, y a partir de ahí pues se cambia el paradigma, se cambia la mirada, y justamente, pues eso lo que hace es reducir la deserción, mejorar la convivencia y, bueno, pues crear unas comunidades educativas pues mucho más cohesionadas, ¿no? Yo he vivido en Paraguay, en España, bueno, lógicamente en España, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, y uno pues acaba dándose cuenta que cuando uno adopta una metodología para incluir narrativas locales, ejemplos cercanos o idiomas originarios, pues de alguna forma los estudiantes se sienten mucho más cercanos, mucho más reconocidos, y eso pues eleva la motivación y el sentido de pertenencia. Todos conocemos gente que ya ha nacido en un país, se ha ido a estudiar a otro, hace una maestría en un tercero, se casa con una persona de un cuarto y acaba trabajando en un quinto, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho, por ejemplo, en los países hispanos, aunque hablemos el mismo idioma y nos podamos decir hola, buenos días desde México hasta Chile, no todos pensamos igual. Y tenemos que tener una postura muy abierta, tanto el que llega como el que acoge, de forma que, como digo, se creen nuevas realidades y que se cree una transformación transcultural en la cual pues, haya una nueva ética, unos nuevos conceptos, y que lo que redunde sea precisamente en espacios de diálogo, en espacios de encuentro y en espacios de crecimiento, ¿no? Yo hablo mucho de inteligencia emocional más que de inteligencia artificial, porque yo creo que esos dos conceptos tienen que unirse, tienen que combinarse, de manera que podamos utilizar la inteligencia artificial, lo que es la parte técnica, pero sin dejar de lado lo que es la inteligencia emocional, que es lo que realmente acerca a las personas, crea espacios de sinergia y crea realmente equipos que cada vez van a ser más interculturales, intergeneracionales, y que necesitan justamente ese espacio de diálogo pues, para conseguir los objetivos que nos proponemos en una sociedad que pretendemos que sea más justa y solidaria. Y sobre todo tener que evitar el que haya una sociedad de primera velocidad porque tenga más acceso a inteligencia artificial o porque tenga más acceso a conectividad, y una sociedad de segunda velocidad que se quede relegada precisamente por no tener acceso a esas tecnologías. Bueno, yo creo que en un momento ha abierto como 7 o 8 melones. O sea, esto nos da para un podcast. Te tiraré a ver si te vienes otra vez al podcast. Voy a continuar con Adriana. Lo siento, esto es muy rápido. O sea, os dije que iba a ser muy rápido, ¿vale? Todas las personas que hemos asistido a los eventos nos estamos quedando flipados de la cantidad de melones que hemos abierto, ¿vale? Entonces, lo dicho, si venís buscando respuestas, aquí nos vamos con más preguntas. Ya habrá que reflexionarlo y bueno, para eso está la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Voy a pasar la palabra a Adriana. Adriana, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿qué tal? Muy buenos días y Hola, buenas tardes. muy buena. Bueno, pasamos de la Amazonía ecuatoriana a, bueno, ahora mismo está en Santiago, pues ya te he perdido. Ella es una mexicana que está emprendiendo en Chile, ¿vale? Cosas Es de la vida. correcto, Cuéntame un correcto. poquito por dónde anda. Ahora mismo en Santiago. En Santiago, ¿no? Vale, perfecto, Sí. porque te veo moviéndote de evento a evento, que de evento Rafael entiende un poquito, que ahora vamos a hablar con Rafael. Simplemente una preguntita. Bueno, ella es CEO de Yeira y de Sync, que son dos aplicaciones EdTech. O sea, realmente ella ve y vive la educación como proveedora, ¿no? Y desde esa posición, ¿cómo evalúas que se está trabajando la multiculturalidad, la transculturalidad, como comentaba Alfonso? ¿Y qué impacto está teniendo la IA en todo esto? Ya, bueno, muchas gracias y bueno, feliz de aquí también de compartir con amigos y colegas en esta conversación. Pues bueno, a ver, yo creo que y genera grandes desafíos la multiculturalidad.
En general, bueno, a ver, lo primero que creo que vale la pena destacar es como definirla, ¿no? O sea, la interculturalidad como tal busca también, sobre todo, promover la convivencia, el respeto, el diálogo también que tenemos entre personas y entre los distintos grupos y culturas, pero siempre bajo el paradigma de reconocer que todas tienen el mismo valor y que se puede aprender unas de otras, ¿vale? Entonces, es decir, no se trata solamente de aceptar la diversidad, un poco lo que estaba comentando Alfonso previamente, sino también de buscar interactuar activamente entre culturas para poder construir una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva en ese sentido, ¿no? Y por eso creo que es importante también entender, yo diría que dos aspectos clave. Uno es aceptar que vivimos en un mundo que gracias también a la tecnología, al Internet, los dispositivos móviles y ahora por supuesto la IA, estamos trabajando en contextos mezclados, ¿no? Con culturas en donde todo el tiempo estamos intercambiando lenguas, costumbres, creencias y formas de ver el mundo. Y yo creo que eso es un desafío, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Nos enriquece muchísimo. Y que en temas de educación implica también enseñar y crear estrategias desde una mirada que valore todas esas identidades, todas esas culturas, pero también que fomente obviamente esa empatía y la cooperación entre esa multiculturalidad. Particularmente desde Sync, lo que hacemos con Jaira y con todas las tecnologías que vamos impulsando, pues justamente es lo que buscamos potenciar. El tema de promover y potenciar las interacciones entre los grupos para fomentar el aprendizaje. Y creo que en ese sentido ayuda a democratizar, por supuesto, la participación y que sea una participación activa, que yo pueda en ese nuevo entorno multicultural aprender de otros. Yo creo que es sumamente rico y que en general nos amplía la mirada y nos hace llegar más lejos si eso existe desde el aula. Y particularmente, y con esto cierro, la parte de la inteligencia artificial, pues por supuesto que ayuda a potenciar eso. Casi siempre la barrera multicultural tiene que ver con el idioma, ¿no? Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, pueda traducir tan rápidamente las cosas en distintos idiomas, el contenido educativo, inclusive herramientas que surgen ahora en tiempo real, ¿no? Que yo puedo estar hablando y mientras tanto me lo está traduciendo en otro idioma. Esas posibilidades son fantásticas y creo que nos abren muchas oportunidades ahora para potenciar esa interculturalidad y esa riqueza que nos brinda en el aula y en general en todo el sector educativo. No obstante, quiero enfatizar la importancia de que la inteligencia artificial no sea una herramienta que profundice las brechas y a través de sesgos y la invisibilización de grupos, sino que realmente nos permita, por el contrario, cerrarlas. Entonces, yo creo que ahí es donde viene como realmente la reflexión en cuanto a las estrategias y a las tecnologías en general que tenemos que ir desarrollando para potenciar eso. Ahí voy a hacer un guiño a competencia digital cero, ¿vale? El tema de la lucha contra la brecha digital y los accesos. Muchísimas gracias, Adriana. Y ahora el turno de Rafael Martínez Campoblanco. De verdad, esta gente es para seguirlo en LinkedIn por lo menos, ¿vale? Rafael, además, aparte de ser CEO de Grupo EduProject, tener proyectos muy chulos como Atreve.tech y demás, compañeros como Ernesto Montellano. Entonces, simplemente, bueno, él ha recorrido todo el mundo, corrígeme si me equivoco, Rafael, no sé si ha estado también en Asia, incluso en eventos y en ferias de educación. Hace poco estuvo también en Simo, aquí en Madrid. Al estado, pues, bueno, no sé desde dónde te conectas ahora, Rafa. No sé si lo puedes comentar un poquito. ¿Estás muteado? Voy. Vale, eso. No, me encuentro felizmente en casa, en Lima, aquí en Ahí está, Perú. Así que bueno, pero gracias por tus generosas palabras, por cierto. No, gracias a ti por conectarte y por echarte este ratito con nosotros. Rafael tiene una visión, como he dicho, gracias a su movimiento, gracias a su capacidad de viajar tanto y de abrir tanto foco y estar en tantos foros tan importantes, de tener esa visión un poquito de pájaro, ¿no? Además de una forma, cómo se vive esa interculturalidad, esa multiculturalidad, y un poco cómo estás viendo tú que
las instituciones y nosotros como docentes hacemos toda esa bajada, ¿no? Entonces, no sé, después de ese recorrido, de esos viajes, ¿qué conclusiones nos puede traer hoy, a día de hoy? Y no sé, ¿cómo otea tú un poco el horizonte? Bien, gracias, gracias, Javi. Bueno, y primero felicitarte a ti y a todo el equipo por segundo año consecutivo impulsar este tipo de actividades que son tan importantes, sobre todo en un mundo donde vamos tan rápido que a veces no tenemos tiempo para sentarnos y reflexionar sobre estas cosas y de ver de nuevo a Jess, a Alfonso, a Adriana y en especial a Antonio, con quien también tenemos un debate siempre que nos vemos, ¿no? Mira, hay dos cosas, ¿no? Primero, es muy bueno volar, como dice un súper amigo, vicecanciller de la US en Ecuador, dice, es bueno volar a 35.000 pies de altura, ¿no? Porque te da esa visión de, sobre todo, que el mundo es enorme y que nuestra visión puede ser de alguna manera muy pequeñita frente a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces es un ejercicio permanente de humildad, pero también hay que aterrizar, ¿no? No quedarse solamente en esa foto sobre lo que está ocurriendo, que básicamente tiene que ver con la novedad, con lo emergente, con la moda, sino que el aterrizaje es lo que de alguna manera te ayuda a entender que estas cosas que están pasando en todos lados también tienen algunos matices propios de los lugares donde se encuentran. Mira, esta sesión es una muestra interesante de que la gente se está moviendo. Mira, tenemos a un chileno viviendo en México, a una mexicana viviendo en Chile, tenemos a Alfonso que está en la Amazonía ecuatoriana. Yo, uno de mis principales labores es con una universidad ecuatoriana, aún siendo yo peruano y moviéndome por el mundo. Con Jess tuvimos un webinar hace poco, riquísimo. O sea, la movilidad para nosotros, los que hacemos educación, los que hemos hecho educación y tecnología, ha sido parte de nuestra vida tal vez por los últimos 20 años. Y hablo de esos 20 años porque ha sido lo que yo he vivido. Y, y me cuesta a veces hacerle entender a otras disciplinas, a otras áreas del conocimiento, que nosotros ya tenemos una historia ganada en todo este tema de la interculturalidad. O sea, hace 15 años atrás, estoy seguro que todos los que estamos en esta sesión ya teníamos esas experiencias gracias a la educación en línea, virtual, etcétera. O sea, ya teníamos ese acercamiento con personas desde diferentes partes del mundo que gracias al poder de la tecnología nos conectaba. Y pareciera mentira, pero es nuestra responsabilidad, gracias a toda esa experiencia, iluminar el camino de otras áreas del conocimiento que hoy en día creen que esto es una novedad. Miren, antes de la pandemia, las universidades más sofisticadas y que más penetración tenían en todo este tema de la interculturalidad, en un aula virtual convivían más o menos entre 3 a 5 personas de países distintos. O sea, de 3 y 5 nacionalidades distintas. Después de la pandemia, básicamente año 2023-24, ese número se duplicó, pero ahora, este año, es posible que en un aula virtual de cualquier institución de las nuestras, y aquí hablo un poco de lo que hacemos en Atrévete, que es una comunidad global de aprendizaje donde hacemos todo gratuito, conviven personas de al menos 20 países distintos. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial, o sea, no multiplicar por dos, o sea, es algo realmente increíble donde entendemos que pues las personas pueden realmente desarrollar conocimiento indistintamente donde estén. Una vertical de ese conocimiento son las tecnologías emergentes y siendo más específico, inteligencia artificial, que es el tema hoy, el tema que está sobre la mesa. Ahora, ¿qué hemos encontrado en esto? Y ya con esto, para compartir un poco la reflexión. Primero, hemos encontrado que hay una cantidad enorme de problemas comunes. Somos bastante iguales en los problemas que nos tocan afrontar. ¿Dónde no somos iguales? En los recursos que se tienen para resolver esta situación, para atenderlo. Los recursos varían de acuerdo a cómo cada país en este caso se comporta. Pero los problemas pareciera que son exactamente los mismos en todo el mundo. Segundo, la rapidez con cómo se resuelven estos problemas. Quienes tienen mayor acceso a ciertas tecnologías tienen una facilidad para resolverlo versus otros que sencillamente no lo tienen.
Y aquí hay un tema interesante, y es que no es tanto la habilidad tecnológica, que sigue siendo una brecha y hay que seguir trabajando para eso, sino que hay dos elementos que yo creo que hay que prestarle mucha atención. Uno es el marco normativo asociado a la gobernanza de la tecnología, y ahí estamos en pañales todavía. Y segundo, todo el tema de financiamiento de la tecnología que funciona. La tecnología que mejor hace las cosas hoy en día es costosísima y para algunos países es prácticamente inalcanzable. Entonces, todos estos temas para nosotros están presentes en nuestros proyectos basados en interculturalidad, donde a pesar de todas estas diferencias, aprovechamos semejanzas para generar un conocimiento que lo compartimos con el mundo. Y yo creo que por ahí va un poco, mi querido Javier. Que me gusta escucharte, Rafael. Bueno, sabias palabras. Sigue con tu movimiento, porfa. Sigue informando y sigue disfrutando y aprendiendo, porque yo creo que al final un poco en eso consiste todo, ¿no? En que le pongamos pasión a lo que hacemos y que podamos transmitirlo. Así que voy a dar la palabra antes de pasar a un turno final, ¿vale? La última palabra va para Antonio Gresán. Antonio, ¿estás por ahí? Gracias, Rafael. Bueno, comentaba Antonio, Rafael comentaba antes que teníamos a una chilena, perdón, a una mexicana en Chile, que era Adriana, y ahora, si puede encender la cámara, está la cámara encendida, pero el micro no. Antonio, estás muteado. A ver, habla. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora, vale. Aquí tenemos a la otra pata, a un chileno en México, ¿no? Bueno, Antonio, no, algo a lo mejor no lo conocéis. Yo es que ya para mí bueno, es un amigo, ¿vale? Él es, aparte de investigador, aparte de es uno de los pilares con los que montamos en su día el voluntariado de Competencia Digital Cero. Para mí yo creo que él es la conciencia de Competencia Digital Cero, que para los que no lo sepáis es un voluntariado de profes iberoamericanos que en pandemia ayudamos como a 300 profes a mejorar sus habilidades digitales, ¿vale? Y yo tuve el honor de pertenecer al grupo organizador con Antonio y aprendí un montón. Aprendí muchísimo y siempre lo recordaré con muchísimo cariño y siempre va a tener un sitio donde yo vaya, va a estar Antonio. Entonces, después de pelotearlo tanto, ¿vale? Antonio, desde el IFE, ¿vale? Que es el Instituto por el Futuro de la Educación del Living Land del Tecnológico de Monterrey, ellos están, antes Luis Merino comentando una cosa muy curiosa, que los investigadores están en el límite, en la frontera del conocimiento, ¿no? En la frontera de lo que hay más allá. Y yo creo que ahí Antonio está avanzando cositas. No sé, cuéntanos un poquito cómo ves lo que está pasando, el futuro, cómo desde tu posición, desde el tecnológico, o el futuro tú sabes lo que buenamente puedas. Y cómo crees que va a impactar todo esto en nuestros chavales y chavalas. Wow. Bueno, primero agradecer. Siempre es un lujo compartir este espacio de panel con Jessica, con Adriana y con el equipo completo, digamos, y educativa. Esta iniciativa creo que son de los elementos que vamos necesitando. Hay que dialogar, hay que colocar en común muchos elementos que se pueden ir co-construyendo. Y creo que ese guiño que haces por un lado, con Competencia Digital Cero, que es un elemento súper interesante, pensar la co-construcción desde una figura práctica. Es decir, muchas veces, y me pasa bastante, que se visualiza el tema de la colaboración casi como una figura romántica. Pero la verdad es que hoy día es súper estratégica. Entonces, hoy día cambiar el mindset a un mindset de colaboración, si no lo tienes cambiado, entonces estás fuera. No logras, digamos, incorporarte a un contexto de cultura digital. Y el segundo guiño, digamos, con el Instituto para el Futuro de la Educación, acá, bueno, estamos desarrollando muchos elementos que conforman justamente la figura de atender, ¿cierto?, la inteligencia artificial básicamente como un catalizador, básicamente como este elemento que te puede efectivamente detener si no lo trabajas desde el punto de vista educativo. Si efectivamente no produces este elemento que puede organizar tu propuesta, digamos, desde el bienestar, ¿verdad? Cuando tú piensas en elementos que pueden constituir tu bienestar, hoy día
el principal es atender tu aprendizaje. Y eso es un elemento que se beneficia muchísimo de justamente trabajar lo más inicial que tiene un poco la figura de lo que pretendes aprender. Y eso es la figura de las preguntas. Saber preguntar hoy en día es uno de los elementos más básicos y desde ahí vamos construyendo investigación que va buscando un poco esa diversidad cognitiva, porque hay que atenderla de una manera sin caer en esa en una línea muy directa hacia la exclusión. Cuando damos tanto hacia una figura en la cual intentamos incluir y luego esa inclusión a fuerza transforma una exclusión. La inteligencia artificial tiene ese elemento, ese componente que efectivamente tenemos que trabajar desde la figura de los sesgos. Y cuando hablamos un poco de la interculturalidad hoy día efectivamente es más bien un sinónimo de inteligencia colectiva. Y creo que esa figura de que estemos cambiando, ¿no? Ese escenario que es muy rico, ¿cierto? Que ya lo mencionaba Rafael, poder movernos entre distintos espacios culturales dentro de nuestra propia América Latina y también desde otros espacios físicos también mundiales, nos permite entonces traer y movilizar. Cuando Rafael hablaba un poquitito desde la experiencia que ha tenido de ir movilizando también el conocimiento a través de sus viajes, a través de su conexión, de alguna manera nosotros estamos viajando hace bastante tiempo, y es verdad lo que dice Rafael, estamos trabajando justamente una especie de Marco Polos digitales mucho antes de la pandemia. Y durante la pandemia, el efecto que tuvo para nosotros, Javier, el tema de competencia digital cero nos permitió validar en concreto cómo es que puede efectivamente movilizar el conocimiento, no solamente el posicionamiento de tener mayor conocimiento, sino la figura de un bienestar. De que efectivamente el docente se transforma en este diseñador de contextos interculturales. El docente en una visión donde eh, lo híbrido no tiene que ver con lo metálico que podría llegar a resultar a ser la visión de una tecnología fría. Es justamente cómo nosotros nos transformamos gracias a este tipo de tecnología, cómo hoy día tenemos más tiempo para ser más humanos y cómo esa humanidad de alguna otra manera nos hace mucho más sensibles a abordar y tener una apertura mucho más abierta a enseñar, aprender, aprender. Y creo que esa es la base básica desde cómo vamos a co-construir esta mirada hacia el futuro desde hoy no hemos visto ese futuro, pero para prepararnos en ese futuro claramente tenemos que tener nuevas No, no. herramientas, nuevas Vamos. preguntas y atender la curiosidad como el elemento, como el capital principal para resolver los grandes desafíos que se nos vienen de manera colectiva. Perdón, que se ha metido ahí el micro. Disculpa. Muchas gracias, Antonio. Para ir terminando, ¿vale? Vamos con el mismo orden, ¿vale? Empezamos por Jess. Simplemente a una pregunta yo eso se lo digo algunas veces a mis chavales. Les digo, dejad los comentarios que os viene bien para vuestro yo del futuro. Para cuando vaya a ver el código, pues ya lo habéis visto y ya eso os ayuda, ¿no? Entonces, si tuvierais que dejar un deseo para vuestro yo del futuro, ¿vale? ¿Cuál sería? Empezamos por Jess, algo rapidito, ¿vale? Ahora Vale, sí, nada, ahora, un deseo para tu yo del futuro. sí, no, sí, eso lo escuché bien. Bien, mi deseo del futuro. Estaba comentando que teniendo presente que los beneficios que trae la interculturalidad al alumnado, como por ejemplo el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de trabajar en equipos diversos, competencias esenciales para desempeñarse hoy día en entornos profesionales globalizados como en los que estamos. Si tuviera que pedir un deseo sobre la educación del futuro, yo diría, y voy a ser tal vez un poco reiterativa respecto de lo que comenté en el IA Educativa Day 1. Creo que debemos ser capaces de integrar de lleno la flexibilidad. Creo para mí ese es el concepto. Sea en el desarrollo de programas formativos, en los modelos de enseñanza, en los espacios de interacción, ¿sí? En el uso de recursos, incluido obviamente los recursos tecnológicos. Ese sería mi Qué deseo buena. del... Perdón, que te decía que es muy buena, que es muy interesante esa flexibilidad, ¿no? Tanto hace Alardo y además yo que he trabajado contigo lo llevas a cabo, o sea que es genial.
El siguiente es Alfonso. Alfonso, ¿algún deseo para tuyo del futuro? Bueno, pues primero agradeceros el espacio, como siempre. Me ha encantado escuchar a Rafael, que además compartimos universidad, por lo que he escuchado, y también alguna circunstancia de Perú. Y bueno, pues también yo me voy a referir a la anterior convocatoria que tuvimos, cuando yo dije que para mí el problema no es que las máquinas terminen pensando como humanos, sino que los humanos terminemos pensando como máquinas, ¿no? Y eso creo que es muy importante que la educación vuelva a recuperar un sentido eminentemente humanista, ¿no? En los últimos años, pues hablamos mucho de marketing. Vale, no, que estaba comentando que en los últimos años pues estamos asistiendo pues, a sistemas educativos que están centrados en resultados medibles, en métricas, en competencias técnicas y demás, ¿no? Y muchas veces pues, nos olvidamos justamente de que la educación es en esencia pues, un proceso de instrucción y de humanización, ¿no? Y ahora justamente pues estamos abocados a un mundo cada vez más globalizado, donde necesitamos que el ser humano tenga una mayor capacidad de construir sentido, identidad y ciudadanía. Entonces, bueno, pues para mí ese es mi deseo, donde vuelvo a repetir, muchas veces nos preocupamos de a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, si va a llegar, vamos a pasar de una inteligencia artificial que ya estamos generativa a una más razonada y demás. Y lo que tenemos que hacer es mirarnos mucho más a los ojos, entendernos, comprendernos y ser mucho más empáticos, pues para justamente desarrollarnos en un mundo que cada vez es más complejo y donde cada vez más que hablar y dogmatizar, lo que tenemos que hacer es aprender más a escuchar y a entender. Genial. Vale, muchísimas gracias, Alfonso. Adriana, tu turno. Un yo para tú del futuro. Muy bien, bueno, me encanta la pregunta, igual agradecer por el espacio para cerrar, pero bueno, con esta reflexión yo coincido también plenamente con lo compartido, bueno, por todos, particularmente quería señalar lo de Alfonso, porque efectivamente, o sea, obviamente la tecnología es un potenciador, pero nunca un reemplazo. Entonces también sueño con esta parte de que mantengamos y sigamos manteniendo la interacción humana, potenciar esta parte. Sin embargo, mi deseo para no tan lejano, por favor, no un futuro lejano, es que seamos capaces de movernos más rápido en el sector educativo. Lo que le sucede al sector educativo es que está permanentemente en un análisis parálisis, que ese es como el concepto detrás de sobrepensar siempre las cosas, de las piensas tanto que no actúas. Y el problema es que dejamos pasar muchas oportunidades para potenciar y mejorar la educación por sobrepensarlas. Queremos de pronto que todo esté ya perfecto, esté bailizado y no somos capaces de reaccionar. Entonces, mi deseo es justamente ver una educación, sí, más inclusiva, más humana, pero también más preparada para responder a las nuevas oportunidades que se nos ofrece y se nos presentan con las tecnologías. Qué buena, qué buena. Muchísimas gracias. Velocidad, ¿no? No, adaptarnos un poquito a la velocidad, ¿no? Vale. Rafael, ¿algún deseo para ti, para ti mismo en el futuro? Sí, sí, sí. Fíjate que el deseo es que las fuerzas nos acompañen, ¿no? Eh, hemos visto Dio tantas risa aquí comunidades, redes, en el salón, ¿eh? Había una poca de risa cuando las dije. por eso, comunidades, redes, eventos, gente que ya no está, que iniciaron con mucha fuerza y la fueron perdiendo en el camino. Y eso me lleva pues a siempre una profunda reflexión, ¿no? De la transgeneracionalidad, como bien lo comentó Alfonso, concepto que alguna vez leí en alguno de los libros de Simon Sinek que dice, una cosa es hacer cosas para los próximos 2, 3 años y otra cosa es pensarlas a 300 años, ¿no? Y eso cambia la perspectiva. Yo creo que eso es lo que necesitamos. A mi yo del futuro, le doy fuerzas. O sea, pienso mucho en él porque creo que de alguna manera le va a agradecer a este yo del presente. Y yo creo, si me permiten, otro deseo es, yo creo que este mundo necesita más Javis, ¿no?
más personas como tú, como tu equipo, como Jess, como Alfonso, como Adriana, como Antonio, que están haciendo cosas maravillosas, que no se detienen, que pareciera que son incansables. Yo deseo eso, más porque en el momento que nosotros, cualquiera de nosotros pierde un espacio, lo ocupa otro y ojalá sea mejor que nosotros. Lamentablemente, algunas veces no es así. Ideas raras, conceptos poco profundos, cero experiencia, y de alguna manera eso también afecta muchísimo y hay una mala praxis en educación terrible que hay que evitarla. Y esa es esta también es parte de la responsabilidad nuestra. Eso sería un poco mis deseos, mi querido Javi. Gracias por el piropo, Rafael. Yo también te quiero, lo sabes. Ya acabamos con los últimos deseos, Antonio, cuando tú quieras. Bueno, en mi caso yo creo que hay una frase que me encanta y que justamente tiene que ver con que quiero creer que volveremos a aprender. Y uno de los bonitos y lindos desafíos que no se mira, pero que son muy importantes, yo parabolizaría el mundo de la educación. Volver a crear el código educativo desde la auténtica curiosidad, como cuando estamos en ese preescolar, en esa educación inicial, en esa educación parvularia, depende del país como se mencione, pero esa parte justamente antes de tener el lenguaje instrumentalizado. Antes de saber escribir y a leer, queríamos aprender y comernos el mundo. Y eso creo que efectivamente nos hace falta hoy, atender y entender que no es un instrumento el proceso educativo, sino que efectivamente es una búsqueda de un bienestar y de felicidad. Eso, Qué buena. Javier, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues corto porque ya nos están esperando en la sala. Muchísimas gracias a todos los que estamos online y nos vemos en las otras salitas. Un abrazo. Muchas gracias. Ay, que estén bien.